y seguimos también pues analizando y debatiendo acerca de este evento con Vatican News y sus polémicas declaraciones en este trabajo periodístico que ha generado tanta reacción en la opinión pública. Y para hablar sobre ese tema tenemos en la línea y le damos la bienvenida al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Bienvenido, doctor Wilson, al Rumbo de la Tarde. Sí, muy buenas tardes. Agradecer mucho a Rumbo de la Tarde su interés por los temas patrióticos nacionales y su siempre apertura para nuestra participación en el mismo. Se ha abierto una polémica con el tema de los últimos días. Han habido campañas internacionales a través de medios de comunicación poniendo el tema de las repatriaciones de República Dominicana. Yo no le llamo deportaciones, sino repatriaciones realmente. No está mal decirle deportaciones, pues yo prefiero llamarles repatriaciones. Y lo que nos ponen dentro de esos operativos una posición de persecutores, xenófobos, arbitrarios, de todo lo que tiene que ver, violadores de los derechos humanos y de los derechos de esas personas. La tapa al pomo, otros son medios independientes, medios periodísticos. La tapa al pomo se la pone el tema del reportaje de Vatican News, que es un reportaje de una entidad oficial y nada más y nada menos que de la Santa Sede. Correcto. Sí, ciertamente, de verdad que es una campaña sistemática, sostenida de distintas formas. Parece como si se combinara para mantener en cartel ese esfuerzo dirigido en una misma orientación. Pasan muchas cosas en todo el mundo, pero eso poco importa. A ellos les parece interesante mantener esas campañas mentirosas, difamatorias, injuriosas, mendaces, campañas orientadas a desacreditar a la República Dominicana, presentándonos como un Estado, como un pueblo, como un país, como una nación que discrimina, que persigue, que hace uso de métodos draconianos contra personas, que no tenemos miramientos, que somos unos persecutores. Ahora nos dice el Vaticano, nada más y nada menos, a través de un medio propio de esa entidad que tanto influye en el mundo, que nosotros somos unos persecutores y que hay unas posiciones ultranacionalistas e inclusive somos un grupo parapolicial o paramilitar integrado por personas que identifican y atacan a haitianos y hasta quienes se identifican o se solidarizan con ellos. Es decir, que toda una campaña mentirosa, aviesa, hecha muy de mala fe, y en este caso nos parece que el Vaticano hace de caja de resonancia. Desafortunadamente uno sabe que hay una participación activa de malos dominicanos, de gente que está aquí, inclusive gente que está hasta identificada con la propia iglesia o que son miembros de la iglesia, que tienen una posición hostil contra los dominicanos que defienden la soberanía nacional. Aquí no hay un caso que se registre de una persecución por parte de quienes estamos identificados con la defensa patria y nada más, contra haitianos, ni contra los líderes haitianos, pese a los daños que se produjeron históricamente contra nosotros. Los dominicanos hemos sido más que indulgentes con los haitianos y todavía hoy, si hay una realidad, es que los dominicanos hemos discriminado a los propios dominicanos y a otros extranjeros, favoreciendo a los haitianos. En esas campañas de regularización, con muchas falsificaciones documentales, con muchas mentiras, nunca la justicia dominicana persiguió a un solo haitiano
por usar documentos falsos. Y todavía hoy anda suplantando y anda con documentos falsos y con inclusive unos pasaportes duplicados, que ellos lo han hecho. Pero además, ahora tienen una nueva técnica, que es que denuncian la pérdida supuesta de documentos. Dicen que se le pierden sus documentos de identificación haitianos, incluyendo los pasaportes, y andan por ahí con un acta de pérdida para justificar su presencia en el territorio nacional, y nada le pasa. Todas esas cosas, esas falsificaciones documentales son perseguidas. El Código Penal establece sanciones categóricas contra la falsificación documental. Y sin embargo, ¿cuántos haitianos hay detenidos? ¿Cuántos haitianos hay presos por esa falsificación que la usaron de manera masiva en ese proceso que llamamos de regularización? Pero aparte de eso, aquí beneficiamos al haitiano enormemente para conseguir la nacionalidad dominicana. Nadie sabe la lucha que tiene un extranjero para establecerse aquí con una residencia provisional o permanente, que tienen que presentar hasta un garante solvente con apoyo a partir de titularidad inmobiliaria. ¿Cuántos haitianos aquí están con garante solvente? Y todo eso lo prevé la ley para que ese extranjero no se convierta en carga para el Estado dominicano. Y usted sabe la carga que significa el Estado para el Estado dominicano, la cantidad de haitianos que están en las escuelas nacionales, que están en los centros hospitalarios, que están beneficiándose de los planes del Estado, de los planes sociales del Estado, incluyendo los planes de viviendas. Gente que no tiene ningún documento y beneficiario de esos programas. Óigame, ningún pueblo del mundo, y eso no se dice, porque el problema es que también hay que culpar a las autoridades nacionales que no han puesto en práctica una campaña que vaya en contra de ese despropósito para edificar el mundo. Esos diplomáticos nuestros, esas representaciones consulares nuestras, han debido estar haciendo esfuerzos por todas partes, por todo el mundo, procurando edificar a los parlamentos, a los congresos, a las entidades, a los gobiernos, a la prensa internacional respecto de la realidad. Eso no se ha hecho, y sin embargo los haitianos, porque también esto es impulsado, más los dominicanos, como he dicho, pero también la élite haitiana, el gobierno haitiano, en muchas épocas y momentos, y su clase gobernante se han encargado de vender esa imagen equivocada contra un país que lo único que ha hecho ha sido ser solidario como nadie con Haití. ¿Quién ha aportado más a Haití que la República Dominicana? Entonces, esta gente están hablando sencillamente porque están alimentando desde aquí gente que cobra desde ONG y desde organismos internacionales que se benefician y que entonces justifican su razón de ser y su existencia a través de estas mentiras. La verdad es que es todo lo contrario, que la República Dominicana cuanto ha hecho es clamar al mundo para que esa comunidad internacional, la ONU, la OEA, que Vatican News jamás ha mencionado, que no cumplen con su responsabilidad, porque eso sí, tanto la OEA como organismo regional, como la ONU, como entidad internacional y mundial, tienen la responsabilidad de acudir en auxilio de esos países que están en esa situación, en la situación en que está Haití. ¿Cuántas ayudas, cuántas colaboraciones, cuántas responsabilidades han asumido en este proceso? Ninguna, pero tampoco las grandes naciones. Y todo el mundo lo que está tirándose la acusación y reclamándose entre sí uno a otro sin nadie asumir responsabilidad. De ahí que los dominicanos, como nadie, hemos colaborado a favor de esa nación. Doctor, ¿cómo ve usted, precisamente hablando de esa articulación que se ha hecho en relación al tema haitiano, la reunión reciente del presidente Luis Abinader con los expresidentes, donde se unificaba el criterio en relación a la postura del tema haitiano en República Dominicana? ¿Cree que eso tenga algún tipo de alcance, que tenga algún tipo de presión a nivel internacional para seguir en el mismo tono de lo sucedido con Vatican News? Bueno, mire, nosotros aspiramos, y de verdad que nosotros desde el mismo momento en que se produjo la primera reunión,
nosotros saludamos la reunión. Saludamos la reunión bajo el entendido de que es una manifestación inequívoca de un buen propósito, por cuanto un tema nacional está de alguna manera generando este tipo de preocupación, y naturalmente el presidente de la República, todo el mundo sabe que es portador de información sensitiva, sensible, y que él bien pudo poner al tanto a esos otros mandatarios en periodos recientes, y que sin duda son los líderes políticos del país y que tienen también la obligación de orientar a sus bases y a sus seguidores. De ahí que nos parece que fue un paso trascendente y sigue siéndolo. Ahora, yo creo que este problema hay que tomarlo con el mayor nivel de seriedad. Hay que poner en práctica políticas, pero políticas muy concretas en la zona fronteriza. Hay que mejorar las condiciones de los habitantes de la zona fronteriza como manda la Constitución de la República en el artículo 10. Si la Constitución de la República establece algún privilegio, es precisamente el privilegio para la frontera, a los fines de que se desarrolle, no solo económicamente, turísticamente, de manera social inclusive, y hasta desde el punto de vista cultural. Es necesario atencionar a esa importante región del país para preservar realmente la dominicanidad, pero también hay que poner la inteligencia del país, todos esos organismos de inteligencia, para perseguir y romper de una vez por todas la corrupción que existe, porque mientras se produzcan esos nudos de corrupción y existan y se enriquezcan con tanta facilidad y se mantengan operando y haya actitud blanda con respecto a la existencia de esos grupos, entonces no tenemos mucha esperanza. Pues yo voy a decir, no vale la pena ningún esfuerzo si no se controla la corrupción fronteriza, pero de manera categórica. Y todo el mundo sabe que cuando hay voluntad política por parte del Estado de resolver un problema, se resuelve. Eso hay que resolverlo, hay que llevar el asentamiento a todas las instancias militares, policiales, de migración, de los responsables de lo interior. Eso hay que trabajarlo con seriedad y eso hay que hacerlo con determinación, y que el pueblo advierta que ciertamente hay la voluntad política definitiva para hacer eso. Eso es esencial, crear condiciones inclusive para los propios militares que están en frontera, que se sientan con una vida digna con su familia, que estén en condiciones realmente de vivir, que haya una infraestructura que asegure eso, porque mientras no exista una infraestructura, mientras no se atencione la frontera debidamente, y es lamentable uno tener que decir que en la tiranía de Trujillo fue cuando más se atencionó esa zona, cuando más infraestructuras se crearon, pero ha habido un descuido histórico y entonces estamos pagando el precio de eso, porque también esa cantidad enorme, que son más de 50 puntos donde hay predominio de haitianos en el territorio, porque no solo Friusa y Matamosquito y ya, no, es que hay una cantidad enorme de comunidades asumidas y controladas por haitianos en el territorio nacional, y no podemos seguir ya ni un metro más de terreno, de tierra para Haití. Nos hemos pasado la vida cediendo y cediendo y cediendo, y eso se acabó. En consecuencia, hay que definitivamente defender la patria, hay que asumir el control fronterizo y hay que hacerlo con determinación, hay que hacerlo de una vez por todas. En este y sentido, en eso tiene que concurrir todo el mundo. En este sentido, Wilson, ¿qué tú entiendes que debe hacer el Estado dominicano, que está involucrado en la búsqueda de un acuerdo nacional de cara al problema que nos representa Haití, pero específicamente el gobierno, en función de Estado, frente a situaciones como estas campañas? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿Qué debe hacer? Sí, bueno, lo primero es que tiene que contrarrestar esa campaña maledicente, y ahí tiene que involucrar, aquí hay que reunir
a esta gente que están ocupando las funciones diplomáticas y hay que procurar la profesionalización. Hay que capacitar a esa gente, hay que sensibilizarlo. Esas personas tienen que estar plenamente en sintonía con el interés nacional, con el interés supremo de la nación. Y ahí en la Cancillería hay un instituto superior de estudio con gente capacitada, tienen un staff de maestros, de profesores, de facilitadores que están en condiciones de preparar a esa gente para que hagan la mejor obra en favor de la patria, en sus funciones diplomáticas. Pero hay que involucrar inclusive hasta a los miembros del cuerpo consular, y hay que hacerlo de manera vehemente y sistemática. Hay que ir en contra de eso, por un lado. Por otro lado, seguir aplicando las leyes y cada vez con más vehemencia. Y en tercer lugar, hay que procurar que ese empresariado que está ofreciendo resistencia y que quiere seguir obteniendo beneficios, pero beneficios muy, muy elevados, que no quiere ceder y que se empecina en procurar mantener esa mano de obra ilegal e irregular en el territorio. Eso hay que de alguna manera evitarlo. Hay que imponerse y que ellos acudan a la mano de obra que ya está documentada en el territorio nacional, que pongan incentivos para que los dominicanos se interesen en trabajar en esos ámbitos agrícolas, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de turismo, que no es verdad que el dominicano no quiere trabajar, que eso no es cierto. Han vendido eso como una verdad y no es cierto. El dominicano trabaja, lo que no quiere es trabajar en las condiciones en que se acostumbra a colocar a esta gente indocumentados e irregulares que tienen que aceptar cualquier cosa por su situación. Entonces, eso no puede seguir y eso hay que evitarlo. Esto es para sacrificarse todo el mundo, porque los primeros que tienen que saber que tienen mucho que perder son esos empresarios. Si la situación de estabilidad y de paz aquí se quiebra, ellos son los primeros perjudicados y deben estar claros. Deben estar muy claros en ese sentido, porque eso que está pasando en Haití, eso no es un juego, eso es una realidad, esa es una amenaza real, esa es una situación de inminencia que está ahí a pocos kilómetros de nuestra frontera, y esa situación se agrava cada día más, porque la comunidad internacional está a la espalda, y lo que se está es agravando más y más, porque fíjese la actitud que está asumiendo Estados Unidos, que es su derecho, pero eso tiene una repercusión también con respecto a nosotros y Haití, porque ellos están sacando del territorio norteamericano, si bien a los dominicanos que nosotros asumimos, también a los haitianos que Haití no está en condiciones de asumir, y que esa gente de cualquier manera buscarán la forma de pasar para el territorio nacional. Entonces nosotros hemos estado jugando al tiempo, eso ha pasado con la verja perimetral, eso no ha avanzado en los términos en que se ha prometido y se ha dicho. No tiene la categoría que se nos anunció y se nos dijo. Va muy lento con respecto a una franja fronteriza de más de 300 kilómetros y apenas hay unos 40 kilómetros que se han avanzado, pero además se nos ha dicho que no es una simple franja de carácter físico, sino que es una verja tecnológica que tiene una serie de elementos de seguridad que impedirían el paso descontrolado de haitianos en frontera, lo que todavía no se ha logrado. El Instituto Haitiano, como si lo tipificaríamos como una de las fuerzas vivas de la nación, para darle un nombre, participa o está en disposición de participar en este diálogo que se ha abierto primero a través del CES y otros organismos sobre el tema de unificación nacional en un criterio frente a la situación de Haití, o el Instituto Haitiano planea o está en disposición de hacer algún comentario público como institución sobre estas campañas y este tipo de cosas. ¿Qué actitud tiene el instituto como tal? Bueno, siempre la actitud nuestra es de colaboración con el país y de
además de las funciones propias de la institución, pues asumir la defensa patria del interés nacional, el interés general de la nación. Nosotros hemos estado participando en la comisión de veedores que preside su colega y amigo Miguel Franjul. Ahí está el vicepresidente nuestro, que es el arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso. Él es parte de esa comisión y ahí colaboramos. Fue la comisión que nos requirió una persona y efectivamente la facilitamos y en consecuencia somos partícipes de esa comisión. En los demás casos no se nos ha solicitado, pero nosotros de cualquier manera generamos una serie de insumos. Acabamos de hacer un simposio con unas 8 ponencias que tienen un contenido que se van a imprimir y vamos a facilitársela a esos representantes e integrantes de esas comisiones y a todo interesado. Es una forma de nosotros también hacer nuestra contribución. No hay duda de que hay que trabajar mucho y el país tiene que defenderse. Nosotros hemos estado en una lucha solo, sin una participación internacional, sin que la comunidad internacional haya hecho lo que le corresponde. Ellos navegan libremente, sin problemas. A nosotros, que hemos estado haciendo los esfuerzos, como usted ha visto, de sensibilización, el presidente se ha pasado en todos los cónclaves y hoy mismo, en el encuentro que sostuvo con el presidente de Francia, Macron, le planteó el tema haitiano y le solicitó el apoyo de Francia para buscar una salida a la situación de Haití. No desaprovecha la menor oportunidad el presidente Luis Abinader para hacerse sentir en los escenarios internacionales. Lo había hecho ya en la carta de los expresidentes y la carta. Correcto. Pero definitivamente todo el mundo tiene oídos sordos y nosotros tenemos que seguir en esta lucha. Yo tengo una inquietud que me ha despertado el general Damián Arias Matos. Estuvo conversando con nosotros. Sí. Que me señaló que a partir del 2019 todos los ciudadanos haitianos que están en el país o que lleguen al país tienen la condición de refugiados. Y ya ese es un estatus diferente al de una persona ilegal en el territorio. ¿Usted me pudiera aclarar eso? Bueno, a mí me gustaría ver el fundamento que levanta Damián Matos para hacer esa consideración, porque el refugiado es un estatus muy singular que está sometido a una serie de exigencias y que tienen que ser cumplidas de manera rigurosa. A mí me parece que nosotros estamos bregando ahora mismo con individuos que han incursionado en el territorio dominicano, violando todo lo que es la normativa, ¿verdad?, legal, y que unos vienen con documentos y se les pasa el tiempo y entonces son ya ilegales. Otros vienen sin ningún documento y son ocupantes irregulares, ¿verdad?, que están aquí y que tienen que ser objeto, al igual que los ilegales, con documentos vencidos, tienen que ser repatriados a su país. Eso lo hacen todas las naciones. Ahora, beneficiarse del estatus de refugiado, eso tiene que obedecer a lineamientos establecidos previamente por tratados internacionales y cumplir con esos tratados internacionales. Es un estatus jurídico. Eso es diferente y el país no está en eso y el país no tiene nada abierto. Eso que entran en una jipeta atrás y huyendo, eso no son refugiados oficiales. No. Es que el refugiado tiene un estatus jurídico y ese estatus jurídico tiene que ser cumplido. Y en el caso particular, ya te imagínese usted, nosotros estaríamos aquí
nosotros prácticamente llenándonos de refugiados que tienen un inclusive de a los protección especial. refugiados, el gobierno que los acepta está en la obligación de darle todas las atenciones Y económicas, mantenerlo de todo, incluso No. alojamiento, o sea, todo eso no es así. No, ese no es el caso, no es No. imposible. Además, no. los refugiados no se aceptan por una orden. Todo el que entró es refugiado, ¿no? Eso, cada una persona tiene un No es estatus posible. personal individual. No, es que eso está tan rigurosamente establecido que se procura proteger al Estado que acoge a una persona en esa condición, de manera que tampoco atente contra la propia existencia de ese Estado y de las personas que están en ese lugar. Una persona refugiada huye de su país de origen debido a una persecución legítima y tiene que encontrar fuera de ese país una asistencia. La ACNUR, por ejemplo, de la ONU ha pretendido eso, pero no ha logrado realmente que eso se produzca. Y por eso hay un asunto ahí, un caso pendiente en el Tribunal Constitucional que trata lo concerniente al supuesto de que el chequeo previo, que lo siente como una ventaja para los dominicanos para no hacer el chequeo en Estados Unidos, Sí. etcétera. Hay una serie de cosas, pero hay una cantidad de contenido en ese tratado que van en contra de lo que es nuestra soberanía, incluyendo esa pretensión de protección especial bajo esa consideración de refugiado para ciudadanos haitianos en particular. Doctor, yo tengo una inquietud permanente. Está más que sobrada la muestra del estado de inseguridad y de violencia que vive la República de Haití. Ahí es difícil poder sobrevivir siquiera por la actuación terrible criminal de las pandillas. Eso lo sabe sobradamente la comunidad internacional, lo saben los organismos como la OEA, las Naciones Unidas. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es que acaso son indolentes? ¿Es que acaso no les importa la suerte de ese pobre pueblo? ¿Es que acaso piensan que actuando de esa manera empujan a los ciudadanos haitianos a cruzar la frontera para tratar de sobrevivir y que nosotros tengamos que cargar con esa calamidad? ¿A qué usted atribuye esta indiferencia, esta indolencia de la comunidad internacional? Bueno, mire, la verdad es que esa es una interrogante que se formula a todo dominicano. Y toda persona sensata que no siendo dominicano conoce esta situación de primera mano. Uno no se explica esa indiferencia. Eso lo único que lleva a uno a la triste conclusión es de que esa pasividad entraña una actitud en contra del interés dominicano y a favor de lo que se ha denunciado por tanto tiempo, que es la procura de una solución que involucre a la República Dominicana y que particularmente propicie una fusión entre estas dos naciones. Es la única razón que explica esa indiferencia y esa actitud, en cierto modo, teniendo como base el laissez-faire, laissez-passer, dejar de hacer, dejar pasar. Yo realmente no he visto nunca un caso parecido en ninguna parte del mundo. Lo peor, que nadie se refiere a la calamidad de ese pueblo. Nadie ataca a ese gobierno provisional y a la gente que está en Haití, que tiene disque calidad para estar nombrando diplomáticos y representantes en el mundo, gente que sabe hacer su vida diplomática, como que nada está pasando. Y entonces
Nadie cuestiona a Haití, ni a su gobierno, ni a nadie. Nadie cuestiona la actitud irresponsable de la comunidad internacional. Nadie cuestiona a las grandes naciones. Nadie dice nada. Y sin embargo, entonces, ellos sistemáticamente le caen arriba a la República Dominicana, que es la víctima de esta situación, que es el país que está perjudicado, el país que está amenazado. Una nación como la dominicana, que ha estado dando lección al mundo de su democracia, de su crecimiento, de su, pese a todo, de su paz social, de su tranquilidad, de su estabilidad. Y sin embargo, al país que quieren desestabilizar es a la República Dominicana. Óigame, esto no tiene explicación ninguna, pero el país, lo peor de todo es que el país no ha dado su voz de alarma de este despropósito, de esta conjura contra el interés dominicano. Es todo el mundo, y entonces fíjese cómo llevan ya al Vaticano a opinar en estos términos. Y yo le voy a decir una cosa, la prensa debió estar detrás de los cabezas de la Iglesia Católica Dominicana para que ellos fijen posición pública y le digan al país si están de acuerdo con esa declaración, con esa mentira. Claro, totalmente de acuerdo. Hay una pasividad sospechosa por demás. Usted me entiende, entonces eso no se explica. Ellos deben decir si ellos se identifican con eso, y si no se identifican tienen que pronunciarse entonces y escribirle al Vaticano. No, y editorializar también los medios aquí. Sí, entonces se callan, usted me entiende, y eso es una irresponsabilidad. Yo no sé, pero este es un momento de pasar cuentas. Aquí todo el mundo está comprometido. Por eso nosotros decimos el empresariado tiene que pagar también un precio por esto, para mantener esto. Pero también la Iglesia como un sector importante, como un factor de poder. Todo el mundo sabe que la Iglesia Católica es un factor de poder. Y muy influyente. Aquí, claro, y ellos son corresponsables del Vaticano aquí. Entonces, si eso se está diciendo, o lo han asumido desde aquí y han informado, o el Vaticano ha desoído a la Iglesia Dominicana y se ha procurado edificar por otros lugares, probablemente con los mismos haitianos. Entonces yo creo que es una situación que se constituye, ¿verdad?, en un reto para lo que es la dirigencia eclesiástica católica. Bueno, doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, muchísimas gracias por este tiempo en el Rumbo de la Tarde. Un honor para nosotros. Muchas gracias por su generosidad de siempre. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. A ustedes. Hasta luego. Bueno, 6:34, hora de ir a la pausa. ¿Por qué?